La vida parecía haber puesto todo en su contra para ser jugador de fútbol. Sin embargo, y a base de mucho pelear, logró su sueño y se convirtió en la gran estrella de su país. Aún así, cuando su faceta profesional más le sonreía, en el apartado personal tuvo que hacer frente a momentos realmente duros. Incluso vio como sus personas más queridas estaban en peligro. Y probablemente no acabes de entender muy bien de lo que te estoy hablando, pero para eso está este vídeo. Hoy, en Historias de Venom, Luis Díaz. Imagínate, por un momento, cumplir tu sueño de la infancia, ser el gran ídolo de muchos niños y niñas de tu país que aspiran a ser como tú algún día, estar en el radar de los grandes clubes de Europa y acabar convirtiéndote en el fichaje estrella de uno de los mayores proyectos de la mejor liga del mundo. Sería la leche, ¿verdad? Pues eso mismo debió pensar Luis Díaz cuando aterrizó en el Liverpool a comienzos del año 2022. No obstante, puede que el habilidoso extremo colombiano viviese aquel momento con un sabor especial después de echar la mirada atrás y ver todo lo que había tenido que sortear hasta llegar ahí. Y es que muchas veces cuando queremos elogiar a un futbolista tiramos de hemeroteca y recalcamos sus duros inicios, pero déjame decirte que en el caso de Luis Díaz, o de Lucho, como así le conocen muchos, esos inicios se recrudecen todavía más. El atacante cafetero nació en Barrancas, La Guajira, la zona más al norte de Colombia, un lugar de apenas 40.000 habitantes en el que residen múltiples comunidades indígenas y azotado por la pobreza extrema, disputas entre grupos ilegales y corrupción. Si hablamos de ambiente hostil, Barrancas cumple con muchos de los requisitos. Pues bien, en este escenario se crió Luis Díaz, un niño que a los 7 años tenía muy claro que lo suyo era el fútbol. Corría como un demonio y driblaba a sus amigos con una facilidad extrema. Pasaba el día junto a la pelota, jugando descalzo en aquellas tristes calles asoladas por el fuerte sol y el hambre. Precisamente, el balón era quien le hacía evadirse de la realidad que le rodeaba y le permitía soñar en grande, ajeno a la complicada vida que el destino le tenía preparada si no lograba hacer algo totalmente extraordinario. Cuentan que había muchos días en los que el pequeño Lucho tenía la tripa únicamente llena de agua, porque su familia, de origen guayú, un pueblo indígena de la península del Guajira y de recursos económicos muy escasos, no tenía dinero ni para comprar un huevo. Pese a todo, fue curiosamente su familia quien más le ayudó y apoyó en su sueño de convertirse en futbolista. Su padre, Luis Manuel Díaz, era un auténtico apasionado de este deporte y ejercía como entrenador en equipo de niños. Él mismo fue el primer mentor de su hijo, al que desde el primer momento le notó cualidades muy superiores a las del resto de compañeros. El tiempo pasaba y Luis Díaz era cada vez más y más completo. No había ningún otro chaval que destacara tanto como él. Se notaba que solamente la mala suerte podía evitar que su vida no continuara ligada al balón. Es más, en una entrevista, Brian Daniel Gómez, un buen amigo suyo, contaba cómo muchas veces se sentaba junto a Luis y le convencía de que él no podía quedarse en Barrancas. Antes o después, tendría que convertirse en futbolista profesional y dar el salto a Europa. Afortunadamente, aquellos pensamientos de Brian se cumplieron, y es que la vida de Luis Díaz cambió por completo allá por el 2015. Esa suerte de la que te hablaba antes no le dio la espalda y a los 18 años fue escogido para participar en un torneo que enfrentaría a diferentes equipos indígenas, el cual daría pie a formar una selección nacional que representaría a Colombia en la Copa América Indígena. Lucho sabía que aquella oportunidad era única. Jugar ese campeonato y hacerlo bien significaría darse a conocer fuera de Barrancas, así que dio lo mejor de sí para no desaprovecharla. Un histórico del fútbol colombiano, como es Carlos el Pibe Valderrama, encargado también de armar esa selección colombiana que iría a la Copa Indígena tras el torneo, alucinó con Luis Díaz y le convirtió en el puntal de aquella Colombia que terminaría cuajando una gran actuación pese a perder la final contra Paraguay. Caer en aquel choque fue doloroso, pero todos se fueron con la sensación de que habían sido testigos del nacimiento de una estrella a la que Valderrama se encargaría de apadrinar. El pibe tenía muy claro que Luis Díaz debía dejar atrás su pueblo y enrolarse en un proyecto mucho mayor, así que le recomendó al Junior, club que le abrió las puertas y le ayudó a ingresar en el Barranquilla, el cual aportó algo de dinero a la familia para que pudieran salir de la pobreza extrema y esta vez sí tener un plato de comida todos los días encima de la mesa. Luis Díaz acaba de dar un paso enorme hacia la consecución de su objetivo. Estaba muy cerca de poder debutar en el fútbol profesional colombiano, algo que terminó siendo inevitable. Como inevitable fue su paso por la selección de Colombia sub-20 y su salto al primer equipo del Junior. Aquel niño de Barrancas, que pasó hambre muchos días, ya era uno de los grandes atractivos de la liga de su país. Después
despertando el interés de muchos clubes a nivel internacional. Creo que no te mentía cuando te decía al comienzo del vídeo que los inicios de Luis Díaz sí fueron realmente duros. Todo lo que le rodeaba parecía encaminarle a una vida de carencias, pero se permitió el lujo de soñar en grande y no paró de actuar en consecuencia hasta convertir todos esos sueños en realidad. Y por cierto, si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete al canal y permanece muy atento porque desgraciadamente los malos ratos en la vida de Luis Díaz no terminaron aquí. La verdad que a raíz de su llegada al Junior, el fútbol le ha sonreído a Luis Díaz, no lo vamos a negar. En 2019 estuvo a punto de fichar por River Plate, pero aquella operación no cuajó y dio pie a otra gran oportunidad: recalar en Europa de la mano del Oporto portugués y jugar la Champions League. En el cuadro luso, Luis Díaz deslumbró a todo el mundo y se volvió un indiscutible para la selección absoluta de Colombia. Este hecho le permitió dar el paso definitivo en su carrera: fichar por el Liverpool, uno de los equipos más importantes de la Premier, la que para muchos es la mejor liga del mundo. El cuadro inglés se hizo con los servicios de Luis Díaz en enero del año 2022 a cambio de unos 60 millones de euros. Esta cifra le hizo empatar junto a Radamel Falcao en el podium de jugadores colombianos más caros de todos los tiempos, superados solamente por James Rodríguez, por el que el Real Madrid pagó 80 millones. Y ahora sí, parecía que Luis Díaz atravesaba una situación idílica, pero con el paso de los meses las cosas empezaron a torcerse. Al igual que cuando era pequeño, en esta ocasión el fútbol era el único que le seguía dando alegrías, porque en su vida personal tuvo que hacer frente a momentos muy complicados que arrancaron el 28 de octubre del año 2023. Ese día se encendieron todas las alarmas y los medios de comunicación en Colombia abrían con la siguiente noticia: Luis Manuel y Cilenis, padres de Luis Díaz, futbolista del Liverpool y de la selección, acababan de ser secuestrados. Acto seguido, la información se propagaba por todo el mundo. Y al parecer, los padres de Luis Díaz viajaban en su vehículo cuando fueron asaltados por un grupo de hombres que iban en moto y que les tomaron como rehenes. Rápidamente, la policía se puso manos a la obra y activó un dispositivo para liberarles. En plena huida de los secuestradores, hubo un problema en una de las ruedas de la furgoneta que interrumpió su marcha, así que decidieron liberar a la madre de Luis Díaz, dejándola sola dentro de dicha furgoneta, pero se llevaron al padre. Empezaron a vivirse momentos de angustia. El pueblo colombiano, políticos y futbolistas se unieron para contribuir en la causa y ayudar a Luis Díaz y a su familia a dar con el paradero de su padre. En paralelo, más de 300 agentes de la policía y militares emprendieron una búsqueda incansable. En un principio se pensaba que todo el secuestro había sido fruto de la delincuencia común, pero el 2 de noviembre se supo que el padre de Luis Díaz estaba en manos del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que mantenía una disputa con el gobierno y estaba en negociaciones de un proceso de paz. Aquella noticia indignó al pueblo colombiano, que reclamó al gobierno romper cualquier diálogo con esta organización como medio de presión. Finalmente, Antonio García, uno de los jefes del Ejército de Liberación Nacional, realizó un comunicado en el que argumentó que el secuestro del padre de Luis Díaz había sido un error y que sería liberado próximamente. El 9 de noviembre, tras varios días de negociaciones, un helicóptero acudía al lugar donde estaba retenido el padre de Luis Díaz para liberarle, poniendo así punto y final a una auténtica pesadilla. La vida de Luis Díaz parecía volver nuevamente a una calma que terminaría meses más tarde, a comienzos del año 2024. Concretamente, fue el 5 de febrero de dicho año cuando empezó a viralizarse en las redes sociales un vídeo en el que aparece Luis Díaz siendo entrevistado por la periodista Alejandra Murgas en Noticias Caracol. En la pieza audiovisual, el futbolista anima a los colombianos a formar parte e invertir en un nuevo proyecto que les permitirá ganar dinero teniendo únicamente un móvil y conexión a internet. Dicho vídeo estaba creado con inteligencia artificial y era una auténtica estafa de la que para nada era partícipe Luis Díaz, pero los delincuentes intentaron aprovechar su imagen y su popularidad para poder lucrarse. En fin, al menos en este caso, el futbolista colombiano solo fue víctima de toda la trama y realmente no contribuyó al intento de engaño. Todo lo contrario que le ocurrió a Arturo Vidal, que sí lió una muy gorda creyéndose de verdad que iba a poder ayudar a sus seguidores. ¿No sabes de lo que te hablo? Pues mira el vídeo que te dejo las tarjetas. Y ahora ponemos punto y final a la historia de Luis Díaz, que por cierto ha sonado últimamente mucho para el Barça. ¿Te gustaría que el colombiano jugara algún día en el conjunto culé? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.